pues muchas gracias por su asistencia y de hecho también agradecer a la Casa de Cultura Peruana. Bueno, el día de hoy les contaré sobre mi proyecto de tesis. Justamente como me contaba Alex, estoy siendo candidato para obtener el grado de magíster. Y bueno, el título viene a ser Concepción de un arte peruano en la obra plástica inicial del Corredor de Yeso. Es decir, me estoy centrando justamente en una parte de su obra que no ha sido analizada aún y estoy tratando de justamente relacionarla de manera orgánica a lo que es su obra. En esta oportunidad nos aproximaremos a dicha obra plástica inicial, ya que merece especial atención y porque de hecho necesita ser insertada en el corpus orgánico de su plástica. Este proyecto de investigación se limita a la producción de Jorge de Yeso hasta el año 1949, momento posterior a su primera exposición junto a Fernando de Cifre en la Galería de Lima en agosto de 1948. Luego partiría a París becado por el gobierno francés. El conjunto de obras con las que cuento en este punto de investigación estuvieron presentes en la mencionada exposición. Estas se dividen en dos categorías: dibujos y objetos. Sin embargo, aún no he llegado a la referencia visual del total de las obras allí presentes, pero estas fueron registradas verbalmente en el artículo aparecido en el Comercio que servirá de publicar la exposición. Acá tenemos otro dibujo titulado La Bruja, un objeto maniquí, otro más conocido perteneciente a la colección de Fernando de Siglo, llamado La Puerta de la Noche. Y por último, La Niña de los Cabellos de Lima. Y como se dan cuenta, y les cuento, de hecho no he podido acceder a las imágenes, a los objetos así, ya que estoy rescatando, de hecho, a partir de cortes periodísticos de la época. Bueno, les sigo contando. Ahora, de dicho corpus, me interesa singularmente analizar un dibujo y dos objetos en especial, y demostrar a partir de ellos la concepción de un arte peruano. La Bruja, de 1949, La Puerta de la Noche y La Niña de los Cabellos de Lima. Estudiar la etapa inicial de un artista cuyo reconocimiento se ha cimentado en las innovadoras propuestas plásticas realizadas en Europa y que pasaron por diversas y reconocidas exposiciones puede suponer, por supuesto, algunos perjuicios. Hay que juzgar una fase principiante llena de influencias, cuánto de copia del europeo y en estas piezas, cuán auténtico resulta su arte. Estas interrogantes no suponen una expansión artística, una que no obedece a una evolución lineal, a un abandono de fases en pos de una cima de perfección. Es decir, no se trata de una obra lineal. Como señala José Ignacio Padilla, las creaciones visuales de Eilson suponen una activación y desactivación de temas y motivos que se transparentan entre diferentes momentos de su obra. Si no poco, explicaríamos las interferencias, por ejemplo, entre esta obra, La Niña de los Cabellos de Lima, del 48, y Ceremonia Ancestral 3, de 1986. Otro ejemplo que tenemos a la mano es la misma serie, Ceremonia Ancestral 7, de 1987, o Sui Chancay, Cabeza de Chamán, de 1993. Desear analizar el universo de este artista supone una noción temporal que juxtapone las partes de un proceso de expansión y no un mero abandono de fases a partir de un origen. Lo que se complejiza en Eilson es el grado de concentración de significados y cómo estos se desplazan entre múltiples experimentaciones. Es menester advertir asimismo que no debemos juzgar el producto artístico como una función única, no esperar un todo original y auténtico, un objeto con su referente y función respectivos. Estas obras se componen de tensiones que superponen tiempos y prácticas artísticas. La capacidad artística es la que concentra los significados y los desplaza en códigos cada vez más propios, adheridos a un creador bajo una sutil urdimbre de modelos que conforman un estilo. Nuestro análisis irá desgajando y reconociendo estas capas en tensión dentro de las obras. La reconstrucción de este contexto en el cual nos estamos situando, a través de la crítica local, suele toparse con una insidiosa lectura que opone radicalmente al llamado arte indigenista de regambre localista, cuya representación se enuncia como autenticidad dentro de lo estético e identitario,
frente a un arte moderno cuyas pretensiones universales, trazadas desde modelos europeos, intentan procrear una propuesta acorde a las innovaciones occidentales y nuestro medio artístico. Ya en 1937, Francisco González Lamarck, a través de su teoría del arte peruano, el Decálogo, reclamaba que dar cuerpo a una teoría del arte peruano con ideas tan fuera de la lógica y la realidad obligarían a este a mantenerse encerrado dentro de sus fronteras y sin ninguna vocación universalista. Asimismo, en 1942, Raúl María Pereira, en su escrito Ensayo sobre la pintura peruana contemporánea, dice lo siguiente: habría sido magnífica la fusión entre el tema nuestro y la técnica aprendida en Europa. Habría sido excelente que la descripción nacional se hubiera hecho por intermedio de un profundo sentido plástico. Devino la escuela indigenista en una persistencia técnica igual a la de tantos pintores mediocres, incorporando a ella un tema interesante por su exotismo, romántico por su contenido, sin verificar ningún aporte verdaderamente pictórico. A su vez, en 1946, el poeta, dramaturgo y periodista peruano Juan Ríos, desde su furibunda publicación La pintura contemporánea del Perú, exigía un arte peruano que ha de ser a la par universal y vernáculo, con raíces profundas en nuestra tierra, pero impregnado de las inquietudes mundiales del momento. Entender ese contexto bajo el par arte local versus universal es pretender tener el mismo horizonte crítico de los autores citados. Durante la primera mitad del siglo XX se pensaba al Perú, se intentaba representarlo plásticamente a través de medios y códigos diversos. Lo que en este contexto, primera mitad del siglo XX, se exige al arte peruano, si nos fijamos, es la eucronía con el arte europeo, es decir, una renovada mirada de la cultura peruana con concepciones plásticas más arriesgadas y alejadas de la representación figurativa. Y la escuela indigenista resulta un blanco de invectivas debido a su posición institucional y porque desde ella no admite acceso a las reclamadas fuentes monárquicas. Esto nos demuestra no que haya solo dos vías para representar el Perú, sino un agitado y prolífico campo artístico peruano, cuyas tensiones son rastreables no solo desde las imágenes, sino también desde documentos críticos. De este modo, en lugar de una percepción binaria, pretendemos aquí reconocer la diáspora de representaciones que comentan desde sus coordenadas plásticas los sentidos del Perú y sus profundidades culturales. En ese mismo contexto, la construcción de lo peruano no solo se cimienta a partir principalmente desde la historia, sino de la misma manera desde la arqueología. Recordemos que el mismo gobierno desde la época de Leguía estimulaba el reconocimiento y adquisición de material precolombino y el establecimiento de colecciones en museos. El Perú se construye a sí mismo y se entrecruzan posibilidades de lectura de variada raíz. Es en este medio donde se sitúa el joven Jorge Eduardo Eielson. A los 22 años comenzó a redactar en el diario La Prensa y desde finales del 46 en La Nación, que se encontraba dirigido por Sebastián Salazar Pombo. Estos artículos no solo reflejan sus lecturas literarias y filosóficas, sino también sus intereses plásticos, pues entre enero y marzo de 1947 publica en el diario La Nación una serie de escritos bajo el título La pintura contemporánea del Perú. En estos comenta las obras de Cérvulo Gutiérrez, Ricardo Sánchez, Fernando de Cislo, Ricardo Grau y Carlos Quispe Sacín. Como nos percatamos, es un artista atento a su época, con la mirada activa acerca de lo que acontece en la producción local, artística e intelectual. Retornemos a su obra plástica inicial. Es nuestro intento en rastrear una tensión que imbrica lo moderno y lo precolombino, y lo superpone sin jerarquía, como una opción innovadora que transcurre entre formas plásticas no acogidas en las tradicionales categorías de pintura y escultura. Recordemos que compone dibujos cuyos soportes se limitan al papel y la cartulina, y objetos que se muestran como justamente objetos deslindados, desplazados de un uso y función socialmente adecuado. Ambas son maneras de dislocar la relación entre la obra y el espectador, lo cual es una preocupación constante en su producción plástica. En la búsqueda de tal interacción renovada, Eielson plantea una alternativa de arte peruano que implica el carácter primitivista y el surrealismo plástico europeos con el arte precolombino, lo cual conforma una de las lecturas más originales de lo que podemos llamar arte peruano, el modo como se concibe un entrecruzamiento de la identidad peruana con un ser universal. Estamos aquí entonces ante una lectura de lo contemporáneo
desde una vertiente latinoamericana. Para lograrlo es necesario producir una obra llena de tensiones, que inicia con lo que yo llamo las imágenes temporales, y tenemos aquí el ejemplo del objeto La Puerta de la Noche, y cuya obra plástica prosigue con cruces geotemporales, se extiende y teje retrayéndose hacia un pasado de raíz cosmogónica y tiende a anudarse en un código cada vez más enriquecido y que conforma un universo propio, los llamados mundos. A nosotros nos interesan entonces las llamadas imágenes temporales. Les contaré a qué me refiero. Estas imágenes acogen en principio, como ya venía mencionando, el carácter primitivista estimulado por las corrientes del arte europeo moderno. Nos referimos a las inserciones visuales de elementos provenientes de culturas asiáticas, africanas, precolombinas en las producciones artísticas de variados europeos como Henri Rousseau, Pablo Picasso, Henri Matisse, Amadeo Modigliani, Joan Miró y hasta Alberto Giacometti. Sin embargo, esta influencia occidental de raíces vanguardistas, si bien rescata la posibilidad de innovación de formato y soporte en pos de un nuevo espectador hombre, también le posibilita explicitar el carácter irónico e interpelante del vanguardismo. Se relaciona esto con la referencia al mundo precolombino, privilegiadamente Chancay. Esta lectura de lo moderno, atravesado por lo pasado, es decir, de una consideración del tiempo no racionalizado, no tecnificado, es una lectura poética y vital de la existencia, en pos de una mirada trascendente, potenciada por nuestra memoria, nuestro enraizamiento. La propuesta de identidad de Egilson nos sitúa ante una obra que funciona como una persuasión de eternidad en el espacio y en el tiempo, y que nos interpela desde nuestros propios referentes. Empecemos analizando entonces esta imagen titulada La Bruja. En inicio no nos topamos con un formato pictórico tradicional. Este primer inicio implica una mirada distinta, pues supone abandonar la imposición de categorías figurativas. Esto se refiere, por ejemplo, a usos del color, presencia estable de fondo, volumen y perspectiva. Estamos ante una representación plana, con trazos irregulares, de raíz infantil, primitivo. Es como encontrarnos con una imagen de raigambre rupestre. Nuestra memoria visual nos dirige a los modelos pictóricos del catalán Joan Miró. Las exploraciones surrealistas de este artista español buscan abandonar la mirada unilateral hegemónica de la cultura y la existencia a través de la inserción de modelos visuales que corresponden justamente a nociones no modernas, no tecnificadas ni industrializadas, que construyen un nuevo sentido del mundo. No se trata de un arte inexacto, pues es una representación de la realidad más fiel a la indagación del artista que no se somete a restricciones temáticas ni formales. Entonces, si bien hemos reconocido los referentes del joven Egilson, La Bruja no corresponde a un mero traslado de un modelo visual europeo a otro contexto solo para pretender una manifestación innovadora. Nuestro artista reflexiona acerca de la función del arte dentro de una sociedad, sus implicancias exploratorias en relación a la identidad y la cultura. A pesar del motivo occidental, este no posee mayor jerarquía en la obra egilsoniana en sí, pues a nivel local prima la indagación a partir de las fuentes identitarias precolombinas. Para ello, hará uso de los referentes visuales de la cultura chancay. Situada en el norte de Lima, la cual recibió, como señala Fernando de Cislo en su texto de 1982 titulado El arte de la cultura chancay, una tardía valoración y gracias a las transformaciones que ha sufrido el arte y consecuentemente la crítica de arte, que ha puesto en valor el llamado arte primitivo. Sin embargo, lo interesante es notar la consideración autónoma de nuestros referentes precolombinos que no dependen de la propuesta occidental, pues contienen en sí mismos una consideración del arte y la vida que resulta necesario rescatar hacia el presente en tanto identidad y vivencia. Los propios patrones artísticos chancay se sustraen del pasado y parecen adecuarse a las necesidades del presente en pos de referentes. En sus textiles, prosigue Cislo, la forma es más o tan importante como el tema, es decir, la técnica es parte del contenido. Los modelos europeos brindan herramientas de lectura que no se adueñan, pero sí estimulan una indagación plástica más abierta. Y estos jóvenes creadores, acordes a su tiempo, la hallan ya contenida en el arte precolombino,
de Shanghái. Podemos acoger una explicación de Fernando de Siglo acerca de una tela pintada de esta cultura como si fuese un comentario directo de este dibujo de Dios. Empiezo la cita. Una mujer con los brazos levantados en el textil es una figura abstracta en el sentido literal de la palabra, pues se ha realizado con ello una operación mental por medio de la cual se han separado las cualidades del objeto para considerar su pura esencia y se ha obtenido un símbolo visual que representa el ser humano femenino. Por otra parte, la diferencia con las búsquedas del indigenismo que venía mencionando hace un momento, más allá de la propuesta formal, es que el grupo indigenista no parte de motivos precolombinos para la composición de sus imágenes, sino del arte popular. Ello desmiente la mirada basada en la posición superficial y hace hincapié en la preocupación instigadora y compartida de los artistas de aquella época. El joven Eilson consigue la inserción de los modelos precolombinos estimulado por su propio contexto intelectual y artístico del cual era parte. Comentemos aquí 3 coordenadas útiles para enriquecer nuestra lectura. Una de ellas viene a ser la presencia de la peña Pancho Fierro, la cual estaba dirigida por las hermanas Celia y Alicia Bustamante. Celia Bustamante justamente era la esposa de José María Arguedas, novelista y antropólogo interesado en los procesos culturales de Perú y quien en aquella época ya poseía renombre, cuya voz era siempre oída. En esta peña se exhibían, de hecho, una serie de piezas de arte popular precolombino. Aquí tenemos una imagen de Arguedas con el fondo de una tela que pertenecía a la peña Pancho Fierro. Ahora, dentro de esta peña también se contaba con las visitas de los indigenistas José Saudal, Camilo Blas y otros pintores de esta escuela. Asimismo, se contaba con la presencia de poetas como César Moro, Xavier Abril y Emilio Adolfo Westphalen. Estos últimos se encuentran como los gestores del surrealismo en el Perú, y será Moro quien lleve a cabo posteriormente sus exhibiciones en Bruselas y en París, 1926 y 27 respectivamente, la primera exposición de arte surrealista registrada en Latinoamérica en Lima en el año 1935 en la Academia Alcedo. Y acá tienen una imagen del catálogo. Esto nos demuestra que las búsquedas radicales de la vanguardia ya se encontraban presentes en Lima y que convivían con otras coordenadas artísticas. Ello se evidencia más aún por la exposición de obras de Moro en la misma peña Pancho Fierro en 1938, antes de su viaje a México. La segunda coordenada que quisiera comentar es la presencia del grupo Espacio, que estaba integrada por jóvenes arquitectos, artistas plásticos y estudiantes de la Escuela Nacional de Ingenieros, quienes afirmaban que el arte debe responder a su tiempo y se toma al artista como responsable del cambio. El que dirigía este grupo Espacio, Luis Miro Quesada Garland, justamente tenía acceso, al ser el hijo del director del diario El Comercio, a una serie de presencia de discusiones y argumentos que favorecían, por supuesto, su mirada de la arquitectura, urbanismo y también del arte. Y solían utilizar en el diario El Comercio, en las ediciones vespertinas, justamente esta sección que tenía que ver con el hecho de educar al público peruano para ver este nuevo tipo de arte. Y se titulaba Colabora la agrupación Espacio. Por otra parte, y aquí viene la tercera y última coordenada, se encuentra Emilio Adolfo Westphalen, quien en mayo de 1947 publica el primer número de la revista Las Moradas. Nuevamente tenemos otra fuente que de hecho estimulaba bastante la reflexión acerca de la tradición y la presencia de nuevas ideas en nuestro contexto. Aquí se encuentra justamente el joven Jorge Eduardo Eilson. Ahora, luego de haber enriquecido esta lectura, vayamos con los objetos La Puerta de la Noche y La Niña de los Cabellos de Lima. Estas directrices nos permiten dar cuenta del acceso de Jorge Eduardo Eilson a las manifestaciones plásticas de la vanguardia europea, y ello no solo compromete su consumo, sino su reflexión dentro de un campo artístico peruano que entrecruza lecturas sobre el ser moderno y trascendente. Otro de los referentes tomados por Eilson en su obra plástica inicial son los llamados objetos surrealistas. Acá tenemos uno de Salvador Dalí. A través de estos, los surrealistas pretendían crear objetos simbólicos, los cuales obstruían el fluir de la mercancía en la vida cotidiana moderna, es decir, como un modo de ventilar la extrañeza proveniente de este consumo y la colección de dichas mercancías. Este gesto fundacional de la cultura
responde a la separación del sistema de convenciones en que se regodeaba el público burgués. Mediante la dislocación desde la pintura, la cultura o el lenguaje, hay una secesión que desmarca lo ornamental en la vida moderna. Por ello, se busca un nuevo ethos determinado por el uso real de las cosas. Ante esto, el filósofo Ludwig Wittgenstein señala: sostengo que el uso es la forma de la cultura, la forma que hace de sujetos. ¿Cómo nos hacemos partícipes de la vida cotidiana? ¿En qué la fundamentamos? ¿Qué ejercicios y usos dentro de ella la justifican? Ello nuevamente significa este modelo desde los referentes precolombinos. Si los objetos son parte de la formación de la cultura, estas no esculturas se nos manifiestan cargadas de un sentido ancestral, pero a la vez cercano y táctil. Nos llaman al pensamiento y nos resitúan ante nuestra noción de cultura. Además, la presencia de lo precolombino apertura la relación entre la esfera religiosa y la vida cotidiana. Como lo señala años después en su escrito La religión y el arte Chavín de 1977, el arabesco inciso en sus paredes es una metáfora del poder divino, dice Emerson, transforma el humilde vaso de arcilla en receptáculo sagrado. Para los artistas Chavín, la fuerza del mito religioso está presente hasta en la misma naturaleza y en la vida. La realidad cotidiana sacralizada, en otros términos. En ese sentido, en cuanto a la puerta de la noche, reconocemos el enlace visual con los portales de Tiahuanaco. El espectador es situado ante el ingreso a esta realidad expandida y trascendente. En cuanto a la niña de los cabellos de lino, las referencias a la cultura chancay son bastante claras, pues hallamos vínculos no solo con textiles, sino con máscaras funerarias. Ambos objetos se manifiestan como artefactos temporales, objetos que transparentan tiempos, técnicas, estilos y discursos, los cuales exhalan las tensiones entre las que fueron creados y a las que responden. De este modo, la captación del significado por parte del espectador no traza una mirada unívoca. Analogando el análisis de William Rowe en su texto Palabra, Imagen y Espacio, en cuanto al primer objeto mencionado, la puerta de la noche, podemos decir lo siguiente: tanto puerta como noche son términos ambiguos, abiertos a trasfondos que implican desde el inicio una apertura a la cual el espectador llega. Puerta indica inicio, es interrelación y una búsqueda dependiente de la voluntad de quien mira. Noche es un espacio, es decir, evoca posibilidades varias, el asumir el riesgo de dar el paso. Además, está vinculado a lo poético. En síntesis, este periodo se caracteriza por aperturar las proyecciones artísticas que luego, una vez en Europa, tomarán múltiples vías y experimentaciones, pero que guardan la actitud creadora de ellos. El artista múltiple que se moviliza entre lenguajes y disciplinas y que responde, a través de su obra, a las necesidades de su tiempo. Muchas gracias.